de lo que trabajamos. No sé en qué momento ya se inició la grabación. Sí, confirmado que comenzó la grabación. Voy a compartirles la pantalla. Vamos entonces a buscar la guía. Hay algo que me preguntan mucho, no solo en este grupo, en todos los grupos que estoy trabajando esta guía, es con esta actividad. Pues la primera, que es una lluvia de ideas, nosotros la hicimos en la sesión pasada. En cuanto a este mapa conceptual, siempre me están preguntando que cómo lo diseñamos, que qué es lo que hay que hacer acá. Pues bueno, respecto a estas 4 entidades, nosotros lo que tenemos es que responder estas preguntas de cada una. ¿Cuál es la misión de la OIT en cuanto a los derechos humanos y los derechos del trabajo? ¿Y en qué caso se puede acudir, por ejemplo, a la OIT? ¿Y quiénes pueden acudir a la OIT? Y cuando resolvamos todos estos interrogantes de la OIT, pasamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y contestamos las mismas preguntas. Y así también con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Contestamos las mismas preguntas. Y de la Corte Penal Internacional también las preguntas. Lo podemos hacer, permítanme por acá, abro acá esto, para explicarles mejor. Hacemos un cuadrito acá. De pronto vamos a insertar una tabla para que nos facilite. Hacemos una tabla, por ejemplo, acá ponemos la OIT, la CIDH, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Entonces, por ejemplo, acá, debajo de esto, ya vamos a contestar las preguntas de cada uno. La misión de quienes pueden acudir, en qué casos se acude a esa entidad y finalmente qué relevancia tienen esas instituciones o las decisiones de esas instituciones, qué relevancia tienen o qué peso tienen frente a un Estado. Sus decisiones o sentencias, si emiten sentencias, en el caso de la Corte Penal Internacional y la CIDH, emiten sentencias porque son órganos jurisdiccionales, o sea, operan como si fueran jueces. Y esta es una organización que emite recomendaciones, parámetros, rinde informes. O sea, la OIT no emite sentencias, ni la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos tampoco emiten sentencias. Emiten informes, hacen investigaciones, le dan recomendaciones a los gobiernos en materia de derechos humanos. Pero acá estas dos, la CIDH, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Penal Internacional, su mismo nombre lo dice, son cortes, son tribunales, son jueces los que actúan allí. Estos sí emiten sentencias. Entonces, ya con esta estructura, ustedes van a trabajar. Como en la guía nos dice que hagamos un cuadro conceptual, nos dice una tabla, pues ya ustedes, después que desarrollen la información, la pueden organizar como un mapa conceptual. Ya eso será cuestión de
de estética, pero el contenido básicamente es este. A cada una de esas entidades le contestamos estas preguntas y nos hacemos una idea entonces ya de qué es esa entidad, de cuál es su misión, en qué caso se puede acudir, cuáles son los casos que se ventilan allí, qué personas pueden acudir allá, si son personas naturales, si es el Estado, si son organizaciones, si son los sindicatos. A eso hace referencia acá cuando nos dice quiénes pueden acudir. Y por último, pues la relevancia de sus decisiones, si sus decisiones son obligatorias o son recomendaciones, obligatorio cumplimiento. Pues en el caso de la CIDH y la CPI, sí son obligatorias porque son sentencias como si la emitiera un juez o un magistrado en cada estado. Eso en cuanto al punto 1, pues sí, acá eso han tenido dificultades con ese punto. Perdón, el 3.2, porque el 1 es la lluvia de ideas. Entonces el 3.2. El 3.3, lamentablemente, pues me quedé esperando de que ya estuvieran empapados de estos temas para escuchar las dudas o inquietudes, tropiezos que hubiesen tenido por acá. Este punto 3.3 es solamente realizar esta lectura y al final observar este video de YouTube sobre cómo tramitar una queja laboral. Le estoy dando el repaso, aunque esto ya lo vimos en la sesión anterior que se socializó la guía, pero como para contextualizar de los puntos que vienen que requieren un refuerzo, que es el objetivo de esta sesión. Por acá nos dice consultar el material y elaborar los pasos de creación de una organización sindical. Acá no hay mucho que hacer, solamente leer el documento que está acá en este enlace, que ya aquí nos están dando los pasos. O sea, ya esta es la respuesta. Lo que está en ese enlace es la respuesta a ese punto. Simplemente lo que debemos hacer es, pues, leerlo y después de comprendido, transcribirlo. Si usted decide hacer un copiar y pegar, lastimosamente perdió el tiempo. El punto seguramente, bueno, perdió el tiempo usted allí y perdió la oportunidad de enterarse del contenido del documento, que son los pasos para crear un sindicato o una organización sindical, que viene a ser lo mismo. El punto 3 nos dice análisis de casos, realiza una indagación sobre violación de derechos laborales en Colombia y qué está haciendo el Estado para evitar su vulneración. Es un caso de la vida práctica, un caso de que nosotros hayamos tenido por cualquier medio, que nos hayan dicho, que lo hayamos presenciado, que lo hayamos leído en una noticia, de violación a los derechos laborales. Y entonces explicar qué pensamos nosotros que está haciendo el Estado para evitar que se vulneren esos derechos laborales que presentamos en ese caso que vamos a poner como ejemplo. ¿Qué mecanismo? Por acá nos dice, destaque un episodio o caso reciente de desconocimiento de los derechos laborales o los derechos de los trabajadores. Documentelo. ¿Cómo lo documentamos? Buscando las fuentes de información. Me enteré a través del canal Caracol, a través del periódico El Tiempo, del Espectador, del Cubo, de donde hayamos tenido la información. Y finalmente, ¿qué mecanismos de materialización de los derechos fundamentales en el trabajo emplearíamos? ¿Cuáles son esos mecanismos? Los que venimos trabajando entonces por acá, un derecho de petición, una acción de tutela o una queja. ¿Y ante quién nos quejaríamos? Ante el Ministerio de Trabajo, ante el empleador. En el caso del trabajador, ¿qué podría hacer ese trabajador para hacer valer esos derechos que se le están vulnerando? Preguntas, las hay. Me gusta que me hagan preguntas, porque así sé que me están comprendiendo o que de pronto si me están comprendiendo se les fue el hilo en alguna parte.
Cuando no me hacen preguntas, me da a entender que todo está perfecto o que todo está mal. Es decir, que van desorientados. Si están orientados hasta allí, por favor. Profe, pues sí, Luz, Fernando. profe, sí, pues, o sea, yo lo entendí. Fernando, eh, nos dice por acá el siguiente, este es el del casos de la vida real, como dice la novela, en la televisión, casos de la vida real. Por acá, ¿qué nos dice el 3.5? Leyes, normas, mecanismos de materialización del derecho laboral. Consulta el siguiente link. Es que esta es una cartilla, que estas preguntas que nos están formulando acá en la cartilla está el concepto y la pregunta. Incluso el material está formulado así en este formato de preguntas. Entonces, por allí yo no les veo mayor dificultad. En algunos grupos hay algunos aprendices que excepcionalmente se les anexa acá el enlace para consultar el material y entonces van y buscan en YouTube, buscan en Google, si le está ofreciendo acá, el instructor le está colaborando con el mejor material que encontró respecto a esto, o peor aún que hacen es una opinión personal cuando le están diciendo que con base en este documento responda a estas preguntas. Por supuesto que cuando es una pregunta cerrada, las opiniones personales salen sobrando, porque le están haciendo una pregunta de algo que ya está definido, que ya existe un concepto, no tenemos nosotros que inventarnos un concepto. Entonces, muchachos, por acá, en este enlace, están todas esas preguntas que en la sesión pasada se las abrí. Esta cartilla de mecanismos constitucionales y legales para la defensa de los derechos fundamentales en el trabajo. Por acá, por la página 10, comienza por acá, vea. Mecanismos en la página 11. Estamos acá en la página 11. Bueno, acá nos dice que 12. Eh, nos dice mecanismos constitucionales, vea, que nos muestra acá el literal derecho de petición y nos hace estas preguntas respecto al derecho de petición. ¿Qué es el derecho de petición y qué derechos protege? Igualito como está acá en la guía. Derecho de petición, ¿qué es y qué derechos protege? ¿Y en qué términos se resuelve? Igualmente acá está. ¿En qué términos se resuelve el derecho de petición? La otra pregunta, acción de tutela. ¿Qué es y qué derechos protege la acción de tutela? Por acá está qué es la acción de tutela y qué derechos protege. Asimismo, cuando procede la acción de tutela, en qué términos se debe resolver una acción de tutela. Ya estos puntos prácticamente el único esfuerzo que requieren es leer el material de formación, material de apoyo que está acá en este enlace. Y ahorita sí se va viendo la cosa más interesante, ya por acá en el punto 6, y sobre todo en el punto 7 y punto 8, o 3.7 y 3.8, porque nos dice acá que con la información de documentos y videos que están, que estos videos que son derecho de petición y acción de tutela, cuando los enlazan así, derecho de petición y acción de tutela, es haciendo un comparativo. Entonces, acá, como nos dice, con el video o documentos, vamos entonces, podemos consultar acá YouTube. YouTube, no sé qué me va a abrir acá. Mi canal, bueno, buscamos allí derecho de petición y acción de tutela. Diferencias entre tutela, derecho de petición y acción de tutela. Con base en cualquiera de estos videos, nosotros podemos resolver ese punto que nos está ahí planteando la guía.
de aprendizaje. Y buscamos otro que sea solamente de el derecho de petición y la queja en materia laboral. Derecho de petición y queja. Derecho de petición y queja buscamos también por acá. Derecho de petición, quejas, derecho de petición. Por acá hay uno también, que dice quejas, derecho de petición y demanda. ¿Cómo poner una queja en Procuraduría por no respuesta? ¿Cómo hacer una solicitud, una petición, una queja o un reclamo? Hay abundante material al respecto de estos canales, de estos profesores que nos explican en qué consisten esas herramientas legales para la defensa de nuestros derechos fundamentales. Entonces, allí está la ayuda que nosotros requerimos, para desarrollar este punto 3.6. Ahora sí, venimos acá a los puntos que nos trajeron hasta esta sesión. Consulta el material y teniendo todos los principales elementos del documento, elabora un derecho de petición según las indicaciones del instructor. Este enlace a mí me parece que caducó, no sé, vamos a verificarlo. Modelo de derecho de petición para la Defensoría del Pueblo, cómo redactarlo por tu cuenta, descarga aquí. Esto me parece que la sesión pasada había caducado o nos redirigía a muchos otros enlaces de publicidad. Pero bien, nosotros podemos descargar un modelo. Un modelo lo encuentra uno en cualquier parte. El problema está en diligenciar ese modelo. Porque si no sabemos cómo diligenciarlo, nos resulta lo mismo que tener nada. Imágenes en Contraloría, modelo de petición, vamos a ponerlo así, en Word, formato modelo de petición Word. Bien, este es un modelo, ¿cierto? Solamente está la estructura, está vacío. Y si nosotros no sabemos cómo diligenciar eso, quizás es peor que tener nada, porque esto nos puede complicar la existencia. Les explico algo. Según definición constitucional y legal, el derecho de petición es un escrito informal solamente con mencionar o invocar el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, se le da el carácter de derecho de petición y se exige que se le dé el trámite reglamentado para tal instrumento jurídico. Pero por cuestiones de elegancia, de redacción, de organización en los escritos, pues se le ha añadido una estructura. No quiere decir que si un derecho de petición no tiene la estructura como una demanda, no tenga validez. Es perfectamente válido, simplemente que al darle estructura, como se estructura una demanda, como los abogados realizamos una demanda, así estructuramos un derecho de petición, le vamos a dar mayor claridad a la persona o a la entidad que vaya a tramitar ese derecho de petición, porque vamos a darle esta estructura seleccionando o diferenciando los hechos que motivan ese derecho de petición, las razones, la petición, o sea, lo que queremos que se nos conceda, lo que queremos que haga la entidad o la empresa a quien dijimos ese derecho de petición, cómo queremos que nos contesten y qué queremos que nos contesten. Eso es lo que diligenciamos acá en la petición. Hacer una relación de los documentos que queremos hacer valer para que nos den la razón en esa respuesta que nos vayan a brindar
producto del derecho de petición, ¿cierto? Entonces, lo primero que todo, la fecha, la ciudad, la entidad a quien se la dirigimos, anexarle ahí en asunto o referencia, que es un derecho de petición, el nombre del peticionario, a quién se dirige, bueno, a quién se dirige ya está acá en el encabezado, el nombre, la identificación de todos y manifestar que ese escrito se está redactando invocando el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y la ley que reglamenta ese artículo, ese artículo no, ese derecho de petición. Es una ley, no me acuerdo ahora, creo que es la 1780 de 2015, sí estoy seguro que es de 2015 porque fue reglamentado, modificado el derecho de petición, la reglamentación de ese derecho fundamental fue modificada la última vez en el año 2015. Entonces, por acá, cuando nos disponemos a redactar los hechos, ¿qué tenemos que hacer? Un recuento de las circunstancias fácticas, de los hechos que nosotros consideramos relevantes o que van a servir de soporte para justificar esa petición. Es decir, por qué estamos en esta oportunidad formulando esa petición ante esa empresa o ante esa entidad o institución, ya sea derecho privado o derecho público, una empresa o una institución. Hechos, desde el año tal, vengo vinculado o soy residente vinculado a esta empresa o a esta entidad, si es empleado, o soy residente de este municipio, si es un particular que lo está haciendo, soy ciudadano en ejercicio. Por acá en el segundo hecho podemos manifestar que nos interesa el bienestar, que necesitamos el bienestar de nuestra familia y por eso necesitamos, por ejemplo, unos documentos para hacer un trámite ante otra entidad, si es el caso en que estamos solicitando unos documentos. O qué más podría hacer acá, explicarle. Estos hechos en realidad son una explicación de situaciones fácticas que nos van a servir de soporte para que la entidad que está tramitando o que va a tramitar ese derecho de petición acceda a nuestra petición. No está de más manifestarles a ustedes, estimados aprendices, que por el simple hecho de formular o de presentar, radicar un derecho de petición, eso no nos faculta para que la respuesta sea positiva o que sea dándonos la razón, y tampoco es una obligación de la entidad que tramita un derecho de petición contestarlo de manera positiva. El derecho se garantiza cuando se le da trámite y respuesta dentro del término legal para contestar un derecho de petición, pero que un derecho de petición sea contestado en términos de manera negativa a nuestra solicitud no constituye una violación al derecho fundamental de petición por sí misma. De pronto, en casos en que no estemos de acuerdo con la respuesta, podemos soportar, interponer otro derecho de petición mejor fundamentado y dándole argumentos a la entidad por los cuales consideramos que sí tenemos derecho a obtener una respuesta positiva en cuanto a ese derecho o a la solicitud que se le está formulando a través de ese derecho de petición. Sin embargo, cuando la institución o la empresa que tenía el deber de darle trámite a un derecho de petición y de contestar dentro del tiempo no lo hace, es decir, ignora nuestras peticiones, eso sí constituye una flagrante violación al derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución, que es el derecho fundamental de petición. No darle respuesta, no darle trámite a esos derechos de petición
a esas solicitudes que se formulan invocando el derecho de petición. Incluso puede un funcionario público, un servidor público, ser sujeto de sanciones disciplinarias, incluso de ser destituido de su cargo cuando es recurrente o cuando toma por hábito no darle trámite o no darle respuesta a estos derechos de petición, porque se está transgrediendo es una garantía constitucional que tenemos nosotros los ciudadanos. Por eso es tan importante conocer esta herramienta que es tan poderosa, porque tiene el rango de constitucional. Y cuando nosotros no tenemos conocimiento de todo el poder que tenemos como ciudadanos, no lo ejercemos y en consecuencia somos víctimas de nuestra propia ignorancia, porque teniendo el poder, teniendo las facultades como ciudadanos, no las conocemos y en consecuencia no las podemos ejercer. Bien, continuando por acá, después de los hechos, por acá este modelo nos dice razones que fundamentan la petición. Yo les voy a pedir un permisito para pausar la grabación, que por acá hay un bullicioso en la cuadra. Bueno, muchachos, qué pena con ustedes. Parece que ya pasó el señor este con el megáfono. Eh, Estamos por el derecho de petición, ¿cierto? Por acá en Word lo último que teníamos era el derecho de petición. Por acá este formato les decía que nos traen este acápite o esta sección que nos dice razones en que fundamenta la petición. Esto no es obligatorio que nosotros lo hagamos, pero para darle de pronto una mejor estructuración a nuestro escrito es opcional. En ninguna parte, ni la Constitución ni la ley nos dice que esta es la estructura que rigurosamente debe llevar un derecho de petición. Ya esto es cuestión de estilos. Nosotros acá también lo vamos a hacer y acá nos dice entre paréntesis hacer un breve resumen cronológico. Y en los hechos nos decía hacer una narración de los hechos en forma cronológica por los cuales se hace la petición. Entonces, acá lo que nosotros consideremos que es importante también que el destinatario, ya sea la institución o empresa, si es una persona de derecho público o de derecho privado, instituciones son de derecho público, las organizaciones del Estado, del municipio, de la gobernación, por ejemplo, la alcaldía, esas son instituciones. Y empresas, pues, las de derecho público, perdón, de derecho privado. La empresa de aguas, la empresa de la luz, una EPS. Esas son empresas o entidades privadas que prestan servicios públicos. También se les puede llamar entidades, instituciones privadas que prestan servicios públicos. En estas razones que fundamentan la petición, los aspectos con darle herramientas nosotros darle a resolver el derecho de petición, pero que sean a nosotros soportando
o respaldando nuestras afirmaciones, que nos vayan a dar por éxito en una respuesta positiva, en obtener una respuesta positiva a nuestra petición. Petición, entonces nos dice acá a continuación, la petición, lo que se solicita de manera clara, precisa, concreta. Petición, sírvase, señor director o señor gerente, ordenar la expedición de las copias, por ejemplo, o sírvase autorizar el trámite de lo que sea que yo esté necesitando que haga la empresa por mí o la institución que haga por mí. Respetuosamente solicito al señor director se sirva ordenar esto y esto y esto. Y como consecuencia de lo anterior, se sirva también ordenar a recursos humanos o al área de contaduría o al área de bodega que faciliten los medios para que cualquier cosa que vaya encaminado a obtener la satisfacción de mi petición. Como nosotros queremos que nos decidan al final, así lo podemos redactar acá en este acápite de la petición. Y bien, ya finalmente, entonces hacemos una relación de los documentos que nosotros queremos hacer valer como pruebas o como soportes para que la entidad o la empresa tome una decisión ajustada a nuestras necesidades. Es lo que nosotros consideremos que la entidad o el destinatario del derecho de petición va a requerir para tomar una decisión pronta, una decisión favorable a nosotros. Todo eso lo cogemos y lo anexamos acá como documentos o como pruebas. También le podemos decir, acá dice relación de los documentos que se acompañan. También podemos acá reemplazar este nombre por pruebas. Me escribe. Quería escribir acá sobre escribir el documento. No, en toda ocasión, anotación que les he hecho. Ahora, eso es derecho de petición. El derecho de mayoridad, si uno quiere y decide, lo puede formular solamente como una carta en párrafos, dividido por párrafos. Realmente tiene que dividirlo así como en hechos, razones que fundamentan la petición, documentos que se acompañan. Puede ser una carta, dependiendo la complejidad del asunto, pero siempre llevando una coherencia lógica en los párrafos. Si se quiere, no se va a incorporar acá como un título hechos, pero sí dedicarle un párrafo a delimitar o a seleccionar cuáles son esos hechos o circunstancias que lo motivan a usted como peticionario a formular esa petición, y más adelante incluso lo puede hacer en un orden invertido. Primero formula la petición y luego de la petición puede formular los hechos en que funda esa petición. Y finalmente los documentos que quiera hacer valer como pruebas. Al final también se pueden anexar, se pueden plasmar o manifestar allí las notificaciones. Las notificaciones. Este modelo lo tiene por acá arriba, pero igual esto puede ir en cualquier orden. Puede ir arriba, puede ir abajo. La dirección, el correo electrónico, el teléfono de la persona que está formulando la petición, para que la institución o la empresa, cuando tenga que darle una respuesta, sepa dónde contactar al peticionario para brindarle su respuesta. La ley plantea que nosotros podemos formular un derecho de petición, ya sea por escrito o por
vía verbal. Lo más común y lo más recomendable es formularlo por escrito para que quede una constancia de que se presentó esa petición. Así también como la acción de tutela, también permite la ley y la Constitución de que una acción de tutela en casos excepcionales se pueda presentar de manera verbal y el servidor público, en este caso un juzgado, que reciba esa acción de tutela de manera verbal está en el deber de redactarla por escrito y dejar constancia de que el ciudadano la formuló de manera verbal y deja en acta cuáles son las solicitudes, los hechos y las normas que protegen los derechos que el peticionario, o en este caso el tutelante, está invocando como vulnerados. Bien, muchachos, eso en cuanto al derecho de petición. En cuanto a la acción de tutela, nos dice por acá, yo les compartí por acá un enlace sobre la acción de tutela que nos explica, pues, de manera conceptual, nos explican el tema de manera conceptual. Pero por acá, entonces, yo les quiero compartir un documento que es una acción de tutela en la práctica. Bien, muchachos, no los voy a cansar entonces reproduciendo este video que dura 23 minutos, pero a ustedes sí les recomiendo que cuando vayan a desarrollar la guía, escuchen la explicación del profesor sobre la acción de tutela, aparte de lo que está por acá plasmado en la cartilla que les mostraba hace un momento, en el 3.5, está la cartilla sobre los mecanismos constitucionales y legales para la defensa de los derechos fundamentales. Entonces, para pasar a la práctica, por acá partí una, una tutela a manera de ejemplo. Esta es una acción de tutela que se presenta para amparar el derecho de la salud, derecho a la vida digna, a la salud de un menor de edad. Y de paso también se está solicitando que se tutele el derecho fundamental, perdón, el derecho fundamental de petición, porque antes de interponer la acción de tutela se había presentado un derecho de petición que la entidad no fue diligente para darle respuesta, ni siquiera negativa ni positiva, simplemente dejó vencer los términos para contestar el derecho de petición y la persona se vio abocada a interponer una acción de tutela para hacer valer los derechos fundamentales de su hijo menor de edad. Entonces, estas se las voy a pasar a ustedes para que tengan también como ya una base ya tangible, no tanta teoría, sino una base tangible sobre la cual puedan ustedes trabajar la acción de tutela que deben diligenciar. Entonces, más ayuda que esto, creo que no se les puede brindar. ¿Qué más que esto? Si esta es ya prácticamente la resolución de ese punto. Entonces nos dice por acá la fecha, a quién va dirigido, a los juzgados municipales de Valledupar. En este momento se interpuso ante un juez municipal de Valledupar, municipal por la naturaleza de la entidad a quien se está demandando. En este caso se estaba demandando a la entidad Comeva. Entonces allí los competentes son los juzgados municipales y de Valledupar porque era el domicilio de los peticionarios donde se encontraba la familia.
La referencia a una acción de tutela porque se vulneran los derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, el derecho de petición y los derechos del niño. El accionante es el padre del menor en su representación como agente oficioso del menor fulano de tal, nombre del paciente. El accionado, la EPS, Comeva. Esto en caso de que la entidad pues sea una empresa prestadora de salud o promotora de salud. La identificación de la persona que interpone la acción de tutela, si actúa en nombre propio o si actúa en nombre de otra persona. Agente oficioso quiere decir que no es abogado, pero que no necesita un poder firmado porque lo hace en representación de una persona que está en incapacidad de defender sus derechos por sí misma. En este caso es un menor de edad y por ser hijo de la persona que promueve la tutela está totalmente legitimado un padre para ejercer la defensa de los derechos de su hijo. Se identifican también entonces a continuación. Se explica de que está interponiendo esa acción de tutela a la entidad porque es un beneficiario de la misma. Y se indica entonces qué acción está interponiendo con este escrito. Es una acción de tutela por afectación a los derechos, como ya se dijo, a la salud, a la seguridad social, el derecho de petición, a los derechos del niño. Entonces, ahora sí, en la práctica, lo que les explicaba hace un momento, cómo se redactan unos hechos. Unos hechos lo que quieren es, o pretenden es, ambientar, contextualizar al destinatario de ese recurso, de esa acción o de ese derecho de petición, para que entienda o para que comprenda cuál es la situación en la que está esa persona que está interponiendo el derecho de petición o que está interponiendo la acción de tutela. Eso es lo que hacen los hechos, ayudarle a comprender al destinatario y quien es el responsable de decidir, que entienda cuál es esa situación y por qué es necesario que le dé una respuesta, en el caso del derecho de petición, positiva o negativa, o en el caso de la acción de tutela, para que comprenda la situación y llegar a un convencimiento de que hay un derecho fundamental que está siendo amenazado o que está siendo vulnerado. Ya, la amenaza es antes de un daño, o sea, amenaza es poner en peligro y ya la vulneración es ya cuando el daño está consumado. Entonces, acá en la acción de tutela sí es muy recomendable, por no decir que obligatorio, invocar cuáles son los derechos que considera vulnerados. En este caso, hacen acá un relato y refieren que estima que se han vulnerado los derechos fundamentales a la vida, que se encuentra en la Declaración de los Derechos Humanos, en la Declaración Universal, en su artículo 23, y en la Constitución, los artículos 93 y 94, que son aquellos que dicen que los derechos humanos o los tratados internacionales sobre derechos humanos son de carácter obligatorio y universales para nosotros los colombianos, una vez estos instrumentos internacionales hayan sido ratificados por el gobierno nacional y hayan sido promulgados como una ley de la República de Colombia. Estos artículos 93 y 94. Esto no es obligatorio invocarlo, pero si uno los invoca, pues le da mayor o mayor entidad a la solicitud. Es decir, porque ya al no estar involucrado solamente una ley o solamente la Constitución, ya también está involucrando a un tratado internacional, en este caso la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a los tratados también sobre los derechos del niño, la Convención Americana sobre los Derechos Civiles y Políticos, que más adelante por acá se relacionan. Es importante también esto
que está por acá, que nosotros en esos fundamentos o derechos fundamentales vulnerados también recojamos un poquito de los conceptos que tiene actualmente o en el momento en que estemos redactando esa tutela, los últimos pronunciamientos respecto al desarrollo de ese derecho. En este caso, ¿qué dice la Corte Constitucional respecto del derecho que le asisten a los menores de edad para acceder a los servicios de salud o para llevar una vida digna o para tener un desarrollo libre de su personalidad? Buscamos esos conceptos así que son importantes para darle un mayor peso a nuestra solicitud. Ya cuando nos dice por acá en otro aparte, cuando nos dice las declaraciones, declaraciones equivale a las peticiones. ¿Qué queremos que declare el juez de tutela en nuestro favor? Entonces nos dice acá ya la concreción. Esto acá en las declaraciones o peticiones en una acción de tutela, sí es prácticamente como debería o como quisiéramos nosotros que el juez de tutela decida en nuestro favor. Entonces acá nos dice ordenar a Comeva EPS que en el término de 48 horas disponga autorizar a quien corresponda para que se realicen los trámites necesarios para el traslado del menor fulano de tal y un acompañante a la ciudad de Cartagena, a efecto que se le practique un procedimiento ordenado por el médico tratante. Un nombre acá larguísimo, impronunciable. Ese es el nombre del procedimiento que necesitaba, en este caso, el menor de edad, que le practicara la EPS. Y segunda solicitud, como consecuencia de lo anterior, que se haga entrega de los correspondientes viáticos, pasajes aéreos, terrestre, intermunicipal, etcétera, etcétera, para el niño y el acompañante las veces que sea requerido, es decir, las veces que tenga que trasladarse a esa ciudad o la que disponga fuera de Valledupar, en este caso que estaba en Valledupar el paciente, lugar donde reside para las citas médicas, controles, procedimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Por acá, en el siguiente acápite, los fundamentos legales. También podríamos decir fundamentos legales, constitucionales o bloque de constitucionalidad, porque acá estábamos invocando un pacto internacional de los derechos civiles, políticos y sociales para darle también, como les decía ahorita, para darle mayor entidad, mayor importancia a ese derecho que se está viendo amenazado o limitado en su ejercicio por la entidad accionada, que es el remitente de la acción de tutela, el accionado en este caso, para el ejemplo sería Comeva EPS. Entonces, los artículos 38, 22, 25 de la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los artículos 11, 44, 43, 46, 48, que hablan de la seguridad social, de la familia, de los derechos reforzados que le asisten al menor de edad y que están considerados en la Constitución Política. Y estos artículos, el 6 y el 39 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles, que hablan sobre los servicios de salud y los derechos de la población vulnerable. Artículo 6, artículo 39 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y Sociales. Bueno, a continuación y ya para terminar, lo que es una acción de tutela, debemos, ahí sí, casi que obligatorio, incorporar un listado con los documentos que queremos hacer valer como pruebas y como soportes para obtener una respuesta positiva o por lo menos para aumentar nuestras posibilidades de una respuesta favorable a nuestra solicitud. Es importantísimo ahí sí aportar las pruebas que le van a servir también de convencimiento a la persona o a la entidad que va a tomar una decisión. Es decir, en este caso, las pruebas las va a valorar un juez de la República que cuando decide una acción de tutela se convierte en un juez constitucional. Y la Constitución está por encima de la ley.
Eso ya lo tenemos nosotros claro. Entonces, es un juez constitucional el que le va a dar valor a estas pruebas que nosotros presentemos. Pueden ser documentos, si nosotros estimamos, podemos pedir el testimonio también de una persona, podemos pedir que se solicite, en este caso también se podría solicitar, suponiendo que no tendríamos la historia clínica, porque solicitamos a través de un derecho de petición a la EPS que nos diera una copia de la historia clínica y en la EPS pues no nos contestaron o nos dijeron que estaba perdida. Podemos acá solicitar especialmente, señor juez, solicito se oficie al gerente de Comeva para que allegue a su juzgado o a su despacho la copia de la historia clínica del paciente fulano de tal que a través de derecho de petición me fue negada. El juez está en el deber de practicar esa prueba. ¿Cómo se practica? Emitiendo un oficio, comunicándole al gerente o al representante legal de la entidad accionada, en este caso de Comeva, para que en el término de 24, de 72 horas o en el término que el juez estime prudente, esa entidad llegue al juzgado y se legaje en ese expediente ese informe o esa historia clínica que el juez les está solicitando, so pena de incurrir en obstrucción a la justicia, fraude procesal, si realmente la tienen escondida o no quieren expedir esas copias de un documento que legalmente están en la obligación de proteger y de guardar en sus archivos. Si lo hace y es evidente de que esa conducta de ocultamiento es para obstruir a la justicia, puede estar incurriendo ese servidor público, ese empleado, en una falta disciplinaria y también hacerse acreedor pues a una investigación y en consecuencia una sanción por, por las faltas cometidas, ya sea disciplinaria o incluso penales, en el caso de un fraude procesal, de que se obstruya el libre desarrollo de un proceso judicial. Si se demuestra la mala fe. Hasta allí dejo la explicación del fraude procesal, porque como ustedes no son abogados ni estudiantes de derecho, pues no los voy a complicar más con ese tema. Solamente manifestarle la importancia de lo que es hacer una relación seria sobre los documentos que se van a hacer valer como pruebas o los testimonios que nosotros querramos que se escuchen dentro del proceso, que los escuche el juez antes de tomar una decisión, que sea realmente importante y que pueda brindarle al juez el convencimiento pleno para que nos dé la razón sobre lo que estamos solicitando, que es la reivindicación de los derechos fundamentales que consideramos amenazados o vulnerados. Esto que está por acá, aparte de los anexos, las pruebas, los anexos se relacionan también las pruebas u otros documentos que no sean considerados pruebas, pero que se vayan a llegar allí con la solicitud. Entonces se relacionan acá como pruebas. En este caso solamente se anexaron los documentos que estaban como pruebas, pero igualmente podríamos haber anexado de pronto anexo un CD con el contenido de la acción de tutela para que el juzgado lo archive. Eso puede colocar acá. Anexo un CD con el documento de la demanda y las copias de los documentos que se hicieron valer como prueba. Eso es un anexo. Esto sí es obligatorio siempre en la acción de tutela. Un juramento, prestar juramento, dice, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no he presentado otra acción de tutela por estos mismos hechos ante la misma entidad. Es obligatorio. El no prestar juramento al respecto puede ser causa de que la acción de tutela sea inadmitida. Entonces siempre es obligatorio. Por mandato de la ley es obligatorio prestar juramento
en una acción de tutela, manifestando que no se está tramitando otra acción de tutela, ni que usted ha presentado otra acción de tutela por los mismos hechos y contra la misma persona. Lo puede presentar contra los mismos hechos, sí, pero de pronto contra la misma persona no, contra otra persona sí, de pronto fue una tutela fallida por los mismos hechos que consideró que una persona X era quien estaba en capacidad de restablecerle sus derechos, lo presentó contra la persona X y resulta que el responsable era la persona Y. Ah, perdón, Fernando, veo que tiene la mano alzada, hasta ahora me doy cuenta. Profe, pues es algo relacionado sobre Fernando, el tema. Sí, profe, es relacionado sobre el tema pues de la tutela que se está hablando. Pues ya hace un año eh, que surgió, digamos, lo del paro, ¿cierto? Que fue en todas las ciudades y digamos que a nosotros nos tocó que hacer una acción de tutela porque yo fui uno de los capturados de los 22, que eso pasó en mayo del 2021. Y entonces a nosotros nos tocó que hacer una sanción pues, de tutela en medio del comparendo que nos realizaron. E igualmente, pues como nos judicializaron a nosotros, digamos que como la jueza a nosotros nos declaró inocentes, entonces por medio de esa tutela, pues nosotros comenzamos a surgir para que nos descarguen o nos bajaran del sistema el comparendo que nos habían hecho por obstrucción de vía y por, digamos que eso fue es que violencia a, a, a la policía, supuestamente pues lo que ellos colocaron. Y es algo violencia así contra servidor relacionado. público. Eso, sí, señor. Y Esa es la pues que ellos se saben más. esa es la única de leyes que ellos se saben porque la verdad pues no hicieron pues nada más comparendos y pues como ellos no tuvieron pruebas ni nada, entonces pues cayó a favor de nosotros pues la tutela y pues, gracias a Dios no nos tocó que pagar comparendo ni nada. Y estuvimos retenidos un tiempo pues que nos detuvieron a nosotros y nos iban pues a judicializar con la SIJIN y todo eso y eso fue cero volteo. Pero bueno, pues a la final ya cayó la tutela y todo y pues nada, no nos tocó que pagar comparendo ni nada, solo hacer un pedagógico. Pero por medio de esas tutelas y todo eso, pues nos ayudó mucho. Claro que sí. Bueno, me alegra eso, Fernando, que ya esté empapado usted de esas herramientas para que no deje de atropellar sus derechos. Y lo que le decía de judicialización que usted mencionó, pues judicializar, cuando a un servidor público le dicen vamos a judicializar, eso no es otra cosa que ponerlo en conocimiento de un juez, ponerlo a disposición de un juez. Eso no es el acabo del mundo tampoco. No hay que tenerle miedo a eso. No, pues la verdad yo ya pasé esa historia y pues la verdad no es tanto el temor, sino que es que a uno le mete mucho la psicología, pues digamos que los policías o algo, cuando uno está allá y le comienzan a decir, no es que usted va para abajo, usted va para la blanca, usted ya con los actos que hicieron y con las pruebas. Entonces nosotros comenzamos a pedir pruebas y que y no nos las daban, que la fiscalía tenía eso y paila. Y nada, y nunca nos demostraron nada, sino que es más el temor que le meten a uno. Sugestión a ver qué habla. Si no tienen prueba, pues buscarse las pruebas en usted mismo era la idea. Que usted mismo le diera las pruebas, confesando o hablando. Bueno, continuemos entonces. Yo creo que hasta allí ya íbamos casi terminando lo que es la acción de tutela. ¿Por dónde íbamos? Por acá, la tutela. Bueno, lo del juramento que les decía que sí es obligatorio. Y las notificaciones, pues también.
no solamente es obligatorio, sino que es necesario, porque si interponemos una acción de tutela, así sea una simple carta que nosotros enviemos, si no nos conocen, no va a tener dónde darnos la respuesta. Entonces, es importante nosotros manifestar las direcciones para que el juez notifique a las partes que están interviniendo. En este caso, la entidad demandada o que era una EPS, su sede administrativa de la ciudad tal, municipio tal, o en el caso de que usted no conozca la dirección, manifestar que no conoce la dirección. Son casos excepcionales, se puede dar de pronto en eh, un traslado reciente y no conoce usted dónde está instalado nuevamente la entidad a la que está interponiendo la tutela. Son casos excepcionales, reitero. En ese caso, pues manifiesta también bajo la gravedad del juramento que desconoce el domicilio o la dirección de notificaciones de esa entidad. Pero con los avances tecnológicos también nosotros podemos por internet buscar de pronto la página oficial de esa empresa, de esa entidad, y allí en la parte que dice contáctenos, allí seguramente va a estar la dirección o un correo para recibir notificaciones, entonces allí se soluciona ese tema. Comeva EPS, por acá un ejemplo, ¿no? ¿Cómo llamar? Tiene un número de línea nacional, un número para móviles. Bueno, eso es lo de menos. Eso ya no es mayor dificultad a nosotros para manejar un buscador. Entonces, muchachos, hasta allí la acción de tutela y el derecho de petición. Yo les voy a facilitar entonces este documento, que es como ejemplo, es una tutela de lo más sencilla y que fue fallada a favor del peticionario. Entonces ya como uno debe aprender primero a gatear, después a caminar y después a correr, primero pues les, les facilito esta que es una de las más sencillas que tengo por acá en conocimientos para que ustedes desarrollen la de ustedes. Por favor, les ruego, no me vayan a hacer un corta y pegue de esta acción de tutela para presentármela en la guía. Espero que no me decepcionen, muchachos. Cuento con eso. Escucho sus dudas, sus inquietudes. Luz Aide, Lina, que han estado calladitas. Pero estamos escuchando, profe. Sí, yo sé que sí, Luz. Preguntas, aportes, dudas. No, nosotros le Antes de estamos poniendo despedirnos. cuidado a lo que usted está diciendo y pues hay que, no tenemos duda porque nosotros también hemos hecho tutela, entonces más o menos sabemos de qué. Maravilloso. Eso sí está muy bueno. Que ya estén familiarizados con eso. Les Sí, facilita profe. mucho. Entonces, vea, Fernando ya está empapadito con lo que es la tutela y Luz también. Sí, Y nosotros entonces hemos hecho eso tutela ayuda por mucho. medicamento, por una casa que le quitaron a mi papá, pero sí, ya estamos en puntaje de eso. Perfecto. De pronto una curiosidad que les quería resaltar allí en la acción de tutela es que en los fundamentos de derecho no solo invoca la Constitución, sino que también involucra allí la Declaración Universal